¡Wow! Bienvenidos todos ustedes, esta es la clase número 12. Esta es la última sesión que vamos a presentar dentro de la fase de la semana 3. Vamos a empezar a trabajar esta semana, bueno, en esta sesión, más bien con lo que vendría siendo lo que es el how much, el how many, las cosas que son contables y las cosas que no son contables. Ahí les va. En el inglés pasa algo muy curioso, que no pasa realmente con el español. Digo, hay algunas cosas que se pueden contar y hay otras cosas que no se pueden contar precisamente porque, pues el inglés funciona de forma diferente al español. O sea, hay cosas que las podemos utilizar como si fueran un solo objeto, o hay cosas que no las podemos decir como si fueran un solo objeto, a menos de que estén contenidas dentro de algo. Entonces, vamos a empezar con la clase del día de hoy para que ustedes entiendan cómo se utiliza el how much y cómo se utiliza el how many. Está sencillo. Realmente no tiene tanto problema. Bueno, vamos a empezar por acá. Entonces yo digo how much y how many. Ahora, ¿cuál es la diferencia de estas dos cosas? Muy fácil. How much se utiliza básicamente para las cosas que nosotros no podemos contar. Y how many se utiliza para las cosas que podemos contar. Ahora, bueno, ustedes me pueden preguntar, bueno, y es que ¿cómo le haces para poder saber realmente cuando algo lo puedes contar o cuando algo no lo puedes contar? Muy sencillo, miren, aquí hay algunos tipos de criterios que siempre tenemos que utilizar para poder definir si algo se puede contar o no. Por ejemplo, para que algo se pueda contar, necesita tener, en el inglés obviamente, necesita contar con una medida. Ahora, me refiero con medida a toneladas, metros, kilómetros, libras, onzas, cualquier cosa que sirva para medir alguna cantidad, alguna distancia, algún tipo de volumen. Desde este momento en cuando tú utilizas alguna expresión que tiene que ir relacionada con eso, ya se considera como how many. Para considerar how much, básicamente es cuando únicamente utilizamos de un objeto que no se puede dividir, que no se puede prácticamente juntar. Siempre lo tenemos que ver de una forma como muy general. Entonces, en ese momento estamos utilizando how much, ¿sí? Por ejemplo, o las cosas que son difíciles de contar también aplicaría. Entonces, vamos a ponerle por acá, que son cosas que son difíciles de contar. Ahora ahí les va el truco. Para que ustedes sepan cómo funciona how much y how many, ¿sí? Miren, por ejemplo, en el inglés, para que ustedes tengan siempre una muy buena percepción de cómo funciona todo esto, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo aquí tengo marcadores. Entonces, como ustedes lo pueden observar, estos marcadores, en pocas palabras, es muy claro poder diferenciar cuál es cuál o cuántos marcadores hay, ¿sí? Entonces, la traducción original de how much y de how many es cuántos o cuántas. Entonces, como les había comentado, la única diferencia es el contexto en el que se utilizan. Yo tengo aquí los marcadores, como les dije, claramente, o sea, podemos ver la diferencia de un marcador con otro marcador. Entonces, en este caso, lo correcto, si yo quisiera preguntar cuántos marcadores tengo yo aquí, yo tendría que hacer esto. Tendría que decir how many markers. Se le pone la S porque la S indica plural. How many markers do you have? ¿Sí? Ahora, se le pone el do, tienen que entenderlo porque estoy hablando de algo en presente. ¿Sí? Entonces yo estoy preguntando que cuántos marcadores tienes. Entonces yo digo, how many markers do you have? Lo correcto sería decir, I have 2. Yo tengo 2. ¿Sí? Ahora, esto sería con las cosas que podemos contar, básicamente. Por ejemplo, las cosas que son un poco más difíciles de contar, o las que realmente no tienen como alguna métrica o algo que nos indique básicamente que no son contables, es por ejemplo
El agua. El agua tú no la puedes contar, ni el aceite, ni la gasolina, ni el cemento. Por ejemplo, bueno, es que se me ocurrió un cemento porque alguien está construyendo aquí al lado y pues el chiste es que no se puede contar. Ahora, ahí les va. El agua no lo puedo contar, o sea, yo sé que en español nosotros llegamos a la tiendita de la esquina y le decimos al don, oiga, me da un agua. Pero pues en el inglés no funciona así. En el inglés tenemos que especificar realmente cómo va a funcionar esa agua. O sea, tiene que estar de tal forma que nosotros pidamos una cantidad X o que pidamos algo en específico. Si yo quiero preguntarle a una persona, por ejemplo, ¿cuánta agua tomas al día? Fíjense muy bien lo que digo. ¿Cuánta agua tomas al día? Entonces yo tendría que decir algo así. How much water do you drink in a day? Fíjense muy bien. Ahora, si ustedes notan, yo estoy utilizando how much. Ahora, la razón es por qué utilizo how much. Repito, el agua no la puedes contar, ¿sí? La única forma, como les había comentado al inicio de este video, que tú puedes hacer que el agua la puedas contar, es que le pongas una métrica. Por ejemplo, si yo dijera litros de agua, galones de agua, garrafones de agua, no sé, vasos de agua, eso sería algo diferente. Por ende, si yo quisiera poner vasos de agua, yo tendría que decir how many, ya no tendría que utilizar how much. Por ejemplo, how many glasses of water do you drink? ¿Cuántos vasos de agua te tomas? ¿Sí? Ahí ya la cosa es diferente. Nótese que yo sigo hablando de lo mismo que es el agua. How many glasses of water do you drink? ¿Sí? Sigo hablando del agua y aquí también. La única diferencia es que en un contexto el agua la puedo contar y el agua no la puedo contar en el otro. ¿Sí? Entonces son dos cosas que a lo mejor son relativas, pero pues en el inglés no se pueden contar. Vamos a poner otro ejemplo. Las puertas sí las puedes contar. Esas sí no cabe ninguna duda de que tendrías que usar how many. Pero vamos a poner el azúcar. ¿Sí? El azúcar, a pesar de que está dividido en unas partículas súper pequeñas, no puedes llegar a decir cuántas, o sea, no puedes llegar a decir how many con el azúcar como tal. Tienes que hablar de kilogramos. Miren, vamos a suponer, yo y Panchito y mi amigo Panchito vamos a un restaurante. Y pues los dos resulta que pues esto es cierto, esto es de verdad. Yo soy amante del café, me gusta mucho el café, el buen café, claro. Y la verdad es que vamos a un restaurante y me preguntan y me dicen, llega la mesera, va y nos sirve y nosotros ordenamos, please, 1 cup of coffee. Y luego la mesera procede a hacernos esta pregunta, nos dice, how much sugar do you want? Esto, en español, se está refiriendo a cuánta azúcar quieres, ¿sí? Fíjense muy bien, utilizo how much con el azúcar porque el azúcar no es contable. A pesar de que está dividido en pequeños cristales, no la puedo contabilizar. Y como no la puedo contabilizar, tengo que utilizar how much. Pero si la mesera me pregunta a mí, how many spoons of sugar do you want? La cosa aquí cambia, porque aquí me está preguntando la mesera por cucharadas de azúcar. Entonces, las cucharadas de azúcar sí se pueden contar. O sea, 2, 3, 4, una, no sé, las que a ustedes les guste con su café, o si de plano no les gusta, pues entonces no. Entonces, para ambos ejemplos, la respuesta correcta sería decía, ok, how much sugar do you want? How many spoons of sugar do you want? Aquí hay muchas opciones. Si yo quisiera contestar dentro del contexto que yo le estoy hablando a la mesera, yo tendría que decir, en mi caso, esto es variable, yo podría decir, I prefer Splenda. Thank you. Ahora yo pongo el Splenda o cualquier sustituto de azúcar porque a mí yo no puedo comer azúcar. Entonces
tengo que cambiarlo, ¿sí? Bueno, espero que en esta sesión, en esta clase, en la clase número 12, hayamos entendido un poquito más cómo funciona el how much y cómo funciona el how many, ¿sí? Con esto terminamos la sesión del día de hoy y pues nos estaremos viendo para su clase número 13. Chao.